Jesús hizo cosas que supuestamente no debería de hacer. ¿Cómo que Jesús hizo? Ahorita vamos a ir a ver. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, el Evangelio según San Lucas capítulo 13, y vamos a leer el versículo 10 al 17. ¿Estamos listos? Dice ahí: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús estaba haciendo algo en contra de lo que se acostumbraba en ese tiempo. El pueblo judío guardaba el reposo y nadie, hasta hoy en día, cuando pasan videos en el día de reposo, las calles solas, los negocios cerrados, poca gente se mira en la calle, que vienen siendo los turistas que vienen de otro lugar. Pero Jesús supuestamente no le era permitido hacer esto que estaba haciendo. Pero Jesús hizo lo que no debería de haber hecho. La vida de la humanidad se ha regido por cosas o reglas, cosas que no deberíamos de hacer. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de esto, Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación hacia Dios, y 6 tienen que ver con nuestra relación del uno con el otro, los 10 mandamientos. Eso nos da a entender que la relación que tenemos el uno con el otro tiene que ser un reflejo de la relación que tenemos con Dios. No podemos pretender amar a Dios y maltratar a nuestro prójimo. No podemos pretender amar a Dios y andar en adulterio. No podemos pretender amar a Dios y todavía decir malas palabras. Dice el libro de Santiago que en una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Los judíos pusieron sus propias reglas o mandamientos. Jesús dijo que ellos ni siquiera ellos mismos las hacían. Ellos tienen 603 mandamientos en el Torá, 248 de lo que deben de hacer y 365 de lo que no deben de hacer. Ahora se imagina, si nosotros con 10 mandamientos no nos la acabamos, ahora con 613. Las reglas son buenas. Cuando fuimos niños, nuestros padres nos pusieron reglas de ciertas cosas que no deberíamos de hacer. La sociedad y hasta la religión también nos dicen cosas que no deberíamos de hacer. Pero no solo Jesús en ese tiempo rompió las reglas o hizo algo que no debería de hacer. Antes que él hubo gente que hizo lo que no se debería de hacer. ¿Cuántos saben que mentir no está bien? ¿Y por qué mienten, pues? No está bien el decir mentiras. Mas sin embargo, vemos en el Antiguo Testamento cómo Rahab la ramera, cuando llegaron los espías, ella los escondió. Y cuando vienen a preguntar los hombres de ahí, de Jericó, y le preguntan que si miraron a los espías, ella dijo ¿qué? Que no. ¿Estaba mintiendo? Sí. Mas sin embargo, era para proteger a los espías y para proteger a su familia.
Hay veces, hermanos, amén, que nosotros vamos a tener que hacer lo que supuestamente no deberíamos de hacer. Rahab, la ramera, hermanos, está dentro de lo que es la línea de donde viene Jesús. Y echó una mentira. Pero otra vez, Jesús a veces hizo cosas que supuestamente no debería de hacer. Hay veces que al romper las reglas hay una bendición para alguien. En Israel, hermanos, tenían una regla o una ley que hasta hoy en día, si alguien muere, la heredad se le pasaba a su hijo varón. Y si no tenía hijo varón, pasaba a su pariente más cercano. Pero hubo un caso en el cual hasta Dios estuvo de acuerdo en hacer lo que no se debería de hacer. Allá en Números capítulo 27, si abren su Biblia ahí, Números capítulo 27. Este hombre no tuvo hijos, tuvo hijas y murió en el desierto. Pero sus hijas, dice ahí en el versículo 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre nuestra familia por no haber tenido hijo? Danos la heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejed, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Otra vez, hay veces que hay reglas que se tienen que romper para bendecir a alguien. Y vemos aquí cómo, a pesar de que sus leyes entre ellos era que si no había varón se tenía que dar al pariente más cercano, Dios dice: estoy de acuerdo que la heredad de su padre se las des a ellas. Porque por ley se iban a quedar sin heredad porque no había hijos varones. Pero sin embargo Dios estuvo de acuerdo en hacer esto. Jesús hizo lo que debería de hacer cuando estas reglas iban en contra de la voluntad de Dios. El lunes pasado regresé de Indonesia, donde fuimos a evangelizar. Indonesia es uno de los países con más musulmanes en todo el mundo. Malasia es un lugar donde no se permite absolutamente nada del evangelio. Mas sin embargo fuimos a Indonesia, en donde está un poco más abierto, aunque no puede uno predicar en las calles. No puedes evangelizar como aquí, de sacar aquí afuera algo y hacer algo. No, todo se hace bajo el agua y todo encerrado. Y Indonesia tiene 173 islas. Fuimos a una isla que se llama Ambon, en donde muy poco evangelio llega. Preguntaba yo a uno de los pastores locales y le decía: ¿vienen muchos evangelistas, pastores, a hacer eventos de evangelismo aquí, aunque sea a escondidas? Dijo: no. Una de las personas que vino a evangelizar aquí, dice, fue hace 5 años. De ahí en fuera no hemos tenido nada. Pero gracias a Dios que llegamos, no con muchos, con un grupo de 14 personas. Ahí en esa ciudad de Ambon, Dios hizo milagros, prodigios. Hay un general retirado que él trae en su corazón, él conoció del Señor, un señor ya mayor. No es pastor, no es misionero, pero tiene un corazón por alcanzar esa generación joven. Porque él en su visión y en su sueño dice: si alcanzo esta generación para Cristo, la generación siguiente va a ser mejor. Y de ahí de Ambon fuimos a otra isla en barco de 4 horas de viaje
a una isla que se llama Kiratú. Fuimos a visitar 2 orfanatos y se hizo un evento grande con niños de 7 a 17 años. Le decía yo a la persona: ¿cuánta gente, cuántos niños están esperando tener? Dijo: pues si nos va bien, unos 800, unos 900. Estamos esperando que se pueda. Fuimos a visitar primero el orfanato, niños sin zapatos, un niño con autismo recargado en la pared, sus padres ya no lo quisieron, donde hay una necesidad tremenda. Y después de ahí tuvimos el evento y supimos que el director de las escuelas, que supo que iba a haber este evento, les prohibió a los estudiantes ir a ese evento. Les dijo que se había cancelado. Es musulmán. Mas sin embargo, este general retirado mandó camiones de los soldados, los que tienen las carpas, esas telas, y mandó por los niños a cada escuela. Cuando llegaron los soldados y le dijeron a los maestros: venimos por los niños, no se opusieron. Pero el director les dijo: es un evento religioso, no tienen que ir, ustedes son musulmanes. Todas las niñas traían su, ¿cómo se llama la cosa esa que se ponen aquí? Esa cosa que usted dijo. Y los niños y los jóvenes, con esa hambre que hay, porque la religión no puede llenar tu ser interior, no puede llenar tu ser interior algo que no es real, que no tiene vida, solamente Jesús. Dijeron: nosotros vamos. Y se subieron los camiones y las niñas se quitaron sus eso que usted dijo y se fueron al evento. No tuvimos 800, no tuvimos 900, tuvimos 2000 niños ahí. Dios hizo muchos milagros entre esos niños, entre esa juventud. Pero también hubo muchos niños posesados por demonios. Y platicaba yo con una de las pastoras de ahí, les decía: creo yo que muchos de estos niños están así porque la religión, el budismo, el hinduismo, el islamismo abre puertas para los demonios. Todos esos ritos y todo lo que hacen. Y cuando vienen a la verdad, porque dijo el Señor: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, esos demonios tienen que correr. Y hubo muchos niños que es donde se manifestó eso, hermanos, amén. Pero Cristo Jesús hizo algo tremendo ahí. Hubo un ambiente del hambre que estos jóvenes y niños tenían de Dios, que hubo un ambiente en el cual ni siquiera el pastor pudo predicar. Todos los jóvenes se vinieron enfrente y cantaban. A lo mejor no entendían el idioma en el que se estaba cantando, porque estaba cantando en inglés, pero el ambiente, la presencia de Dios se hizo tan tangible que el pastor no pudo predicar. Todos los jóvenes ahí gritando y alabando a Dios en su idioma, y el pastor solamente dijo: el grupo que viene de América, véngase para acá. Y ya subimos y dijo: oren por ellos. Y fue lo que hicimos. No hubo predicación, oramos por ellos. Muchos niños fueron tocados, muchos niños llorando, muchos niños entregando su vida a Cristo. Fue algo tremendo. Yo sé que el diablo y la religión y el gobierno estaban enojados, pero fuimos a hacer lo que no deberíamos de hacer. El evangelio es ofensivo. Es ofensivo para el borracho. Es ofensivo para el adúltero. Es ofensivo para el homosexual y la lesbiana. Esta sociedad y la religión te dirá: cállate, no le digas a nadie nada, porque tienes que respetarlos. Es más, cada quien vive su vida como quiere. No, haz lo que supuestamente no debes de hacer. Predica el evangelio. Diles que Cristo es la respuesta. Me recuerdo de esta historia cuando Jesús habló de Lázaro y el rico. Dice que el rico muere y va al Seol, pero Lázaro muere y va al seno de Abraham. Pero el rico dice que levanta sus ojos y le dice: Padre Abraham,
Manda a Lázaro a que moje su dedo en el agua y lo ponga en mi lengua, porque este fuego no se puede soportar. Dijo Abraham: nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces el rico le dice: manda a alguien que le predique a mi familia. Manda a alguien que les diga para que no vengan a este lugar. Y le dijo: bueno, a los profetas tienen. El rico estaba preocupado para que su familia no fuera al lugar de tormento. Le tengo buenas noticias. Usted no está en ese lugar de tormento. Está aquí en esta tierra. Y tiene la oportunidad de ser un ejemplo para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para sus padres. Tiene la oportunidad de enseñar de veras lo que es servir a Dios. El diablo nos va a querer callar. El diablo nos va a querer decir: no está bien que hagas esto, no está bien que hagas esto otro. Pero hermanos, si hay algo que en contra de la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que supuestamente no deberíamos de hacer. En el tiempo del COVID se mandó cerrar todos los lugares, inclusive las iglesias. No sé aquí, pero allá en Estados Unidos se prohibió el que se juntaran los grupos de alabanza a alabar a Dios en las iglesias. El diablo quiso callar a la iglesia. Le prohibió alabar a Dios con cantos y con música. Y dijo: solamente los lugares esenciales permanecerán abiertos. Yo estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos y no paramos de trabajar porque teníamos que ver con los trabajadores sociales, las cortes y todo. Pero la iglesia es esencial por la necesidad que tiene la gente de Dios. Mas sin embargo quisieron cerrarla. Y le doy gracias a Dios porque ahí la iglesia donde vamos no se cerró. Se hizo lo que no se debería de hacer. Y mucha gente dijo: ese pastor inconsciente está rompiendo la ley. Que no, la Biblia dice que hay que obedecer las leyes de este gobierno que están puestas por Dios. Sí, pero cuando van en contra de Dios, rómpelas. Este pastor abrió un banco de comida donde se servía en ese tiempo que se acabó todo por allá. Aquí no sé. Se servían cerca de 500 despensas para personas. En el estacionamiento llegaban los carros y se subían las cosas ahí. Hay unos cuartos donde se dan las clases y arriba en el techo se subían a dar el mensaje y llegábamos nosotros en los carros como un drive-thru. Y en lugar de aplaudir tocábamos el claxon. Pip, pip, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero no se cerró. Cuando se terminó las cosas, los pampers, papel de baño y todo eso allá, que fue una histeria y un caos, el pastor agarró 2 vans y se vino aquí a Tijuana a comprar cosas. Después en la pasada no lo dejaban pasar, pero a ver cómo hizo y rompió las reglas otra vez y los pasó. Porque muchas veces hay que hacer lo que no deberíamos de hacer. Fíjense, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. El Evangelio según San Marcos. Dice ahí, hermanos, en el versículo 1: otra vez, ay Señor, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Pero qué? Ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Otra vez Jesús entró en la sinagoga. Las veces que sea necesario hacer lo que supuestamente la sociedad, la religión, lo que sea que supuestamente no debemos de hacer, pero va en contra de la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo. Ahí en esa ciudad de Kiratú, no fue acá en Ambón,
el día domingo nos repartieron a diferentes lugares a predicar en diferentes iglesias. Y mi intérprete, que habla el idioma de los de Indonesia, me dice: pastor, yo quisiera que fuera a predicar el domingo a mi iglesia. Le dijo: claro. Le digo: nomás hay que avisarle a la coordinadora, y lo hizo. Y fuimos, cuando fue él por nosotros al hotel, ya en el camino me dice: ¿sabe qué, pastor? Pues la verdad es que no es como una iglesia, es como una casa. Yo: no le hace. Dice: y no tengo mucha gente, son como 20 y tantos. Le digo: así fuera uno, vamos a predicarles el evangelio. Y cuando fuimos, era un lugar similar a esto, quizá un poquito más pequeño, que les prestaban ahí con muchos tubos de la cañería, el agua. Y el stage era quizá como unos 4 cuadritos así nada más, pero había una gotera y el agua caía exactamente en donde estaba el stage y la madera estaba mojada. Muy humilde. ¿Sabe su decoración qué era? Los CDs volteados al revés para lo del brillo. Esa era su decoración. Pero no le hace. Me recordé cuando empezamos aquí en Tijuana. ¿Se acuerda, pastor, cómo se goteaba y ahí tapábamos, quién sabe con qué tanto ahí le echábamos? Y me recordó el Señor de cuando estuvimos aquí en Tijuana, y con gusto y con todo el amor de Dios lo hicimos. Pero cuando di el primer paso al stage, que se hunde, ¡pum!, se rompió la madera. Y dije: no se preocupen, es el poder de Dios. Amén. Pero otra vez, hay gente que está haciendo lo que no debería de hacer porque el gobierno lo prohíbe. Pero en un pedacito del lugar hay gente, dice él: allá en donde yo estaba, en otro lugar de donde soy, tenía una iglesia de 400 personas. Pero cuando supe que no había nadie aquí en este pequeño grupito, dije: yo voy con mi familia, con sus 3 hijas y su esposa. Ahí estaban en ese lugarcito. Le digo: el corazón de Dios, que va a donde hay la necesidad, no importa qué tengan que dejar o qué tengan que hacer. Ahora aquí, en este capítulo de Marcos capítulo 3, dice aquí que a Jesús lo acechaban para ver qué hacía. El diablo va a andar mirando a ver qué haces. Haz lo que supuestamente no deberías de hacer. Mire, usted no está aquí para saberlo, pero yo sí le voy a contar. Soy un producto de un milagro de Dios. Yo no debería estar aquí. Mi familia decía: un borracho igual que su padre. Mi padre, un alcohólico, desobligado, que se fue cuando yo tenía 9 años, 8 años, que nos dejó, nos abandonó, que pasamos por tanta necesidad, viviendo como homeless, sin casa, en los parques, durmiendo en los parques, bajo los puentes, sin estudio. A los 17 años vengo a los Estados Unidos con un estudio solamente de 3er grado de primaria, y eso en la escuela de adultos. Pero Dios, que es bueno, a los 25 años cambia mi historia y empiezo a hacer lo que supuestamente no debería de hacer. Un pastor, ahora un misionero. Dios me da el privilegio de escribir un libro, lo que supuestamente no debería de haber hecho, bajo la mira de la sociedad. Pero Dios puede hacer algo mucho más con tu vida y con la mía. La sociedad, la religión te va a decir: no es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Pero tú haz lo que dice la Biblia: no dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. Te van a decir: ¿para qué oras? Si de todos modos todo está igual. ¿Para qué lees la Biblia? Pero la palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida eterna. Da lo contrario a lo que te diga la sociedad, la religión. Según la sociedad,
Dice, ya no es necesario casarse, vivan juntos. Pero tú rompe las reglas y vive un matrimonio honrando a Dios. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Mujer, sométete a tu marido como al Señor. Rompe las reglas. Oh, no, pero que ahora el liberalismo, el feminismo y que no sé qué, la liberación femenina. ¿Cuál liberación femenina? Sé una mujer de Dios. Sé un hombre de Dios. La sociedad te va a enseñar lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Según la sociedad nos dice, no disciplines a tus hijos, eso es abuso. Déjalos que hagan lo que quieran, pero tú rompe las reglas y guía a tus hijos en el buen camino con amor y disciplina y un buen ejemplo. Según la sociedad, si ya la pareja ya no se quiere, divórciense, hombre, que al cabo hay muchos donde te puedes volver a casar. Pero tú rompe las reglas y lucha por tu matrimonio. Porque ese no fue un contrato. Lo que hiciste en el altar es un pacto con Dios. Yo siempre digo esto, que solo los cobardes corren. ¿Y sabe dónde lo aprendí eso? Aquí en Tijuana. Una vez iba como acá para rumbo a playas, y iba una pick-up bien viejita con rediles y echando humo. Y ahí voy, pues que no me dejaba pasar. Y ya en una de esas que se hace a un lado y que lo paso y miro un sticker que tenía en el bumper de atrás. Y decía, solo los cobardes corren. Dije, bueno, ya me había pasado. Se rompen las reglas cuando sea necesario, el que al romperlas le des la gloria a Dios, a alguien o alguien sea bendecido. Vamos aquí a 2 de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 6. ¿Cuántos están listos para romper las reglas? Hacer lo que la sociedad, lo que el diablo, lo que la religión te dice que no hagas. Sé un buen cristiano. Sé un matrimonio fuerte. Sé una persona honesta con Dios. Sé una persona dadora, alegre, como estaba diciendo el pastor. Nosotros lo conocemos. Y desde que llegaron han sido dadores alegres. Y por eso Dios los ha bendecido. Yo me recuerdo cuando recién se fueron para Estados Unidos, ¿se recuerda? El pastor que estaba trabajando en una limpiaduría o algo así, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que planchando ropa y todo eso, pero Dios lo ha prosperado y ahora tiene un trabajo que, gracias a Dios, es flexible y gana bien. Así es de que tienen un buen ejemplo. Aquí en 2 de Samuel, dice ya el versículo 20, volvió luego David para bendecir a su casa. Déjeme introducir un poquito. David, hermano, su deseo de su corazón era traer el arca hacia la ciudad de David. Y cuando él la trae, hermanos, amén, él se volvió loco ahí alabando a Dios. Y dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David era un rey. Y cuando viene el arca del pacto hacia la ciudad de David, David se quita sus ropas de rey y empieza a danzar. Pero el diablo estaba enojado. En este caso su esposa. Ahora, ¿por qué dice volviendo luego David para bendecir su casa? ¿Sabe? Después de tener esa alegría de danzar delante de la presencia de Dios, viene para bendecir su casa. ¿Cuántos de aquí le han pasado que viene a la iglesia, se goza y todo eso, y cuando llega allá afuera o a su casa, el ambiente es diferente?
haga lo que no debería de hacer. Bendiga. Bendiga y no maldiga. Dice aquí que cuando miró Mical a David, dice que Mical le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey. Pero lo está hablando con sarcasmo. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro. ¿Qué dice? Un cualquiera. ¿Qué es un cualquiera? Alguien de la calle, una prostituta, un prostituto. Es lo que al rey le estaba diciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo eso? Simplemente porque estaba danzando en la presencia de Dios y se quitó sus ropas de rey. Pero fíjense lo que David le contesta. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. Y no nomás eso, pero le recuerda: quien me eligió en preferencia a tu papá, a Saúl, y a toda tu casa. En otras palabras, fue delante de Dios. ¿Y sabes qué? Ese Dios que me eligió en lugar de tu papá y en lugar de toda tu casa. Oh, eso le debe haber dolido al diablo, digo a Mical. Porque David hizo lo que no debería de hacer. Como rey había un protocolo. Fuimos a Uganda, en África, y tienen muchos protocolos ahí delante de los reyes, tanta reverencia y todo eso. Y cuando nos llevaron estaba la reina y el rey ahí, y uno tenía que hacer ciertas cosas ahí, ¿verdad? No sé, como que se hincaban y luego quién sabe cómo hacían ahí las personas. Y pero mi esposa hizo lo que no debería de hacer. En lugar de llegar y hacer la reverencia a la reina porque ponían música, empezó a bailar. Dijo: yo no me voy a hincar delante de esa persona, solamente delante de Dios. Yo no voy a dar reverencia, aunque sea la reina de Uganda, aunque sea el rey de Uganda. Mi rey es el rey de reyes. A la reina nomás le dio risa, porque se hizo lo que no debería de hacerse, ¿verdad? Pero otra vez, tenemos que ser diferentes. Como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. La gente, aún muchas veces nuestra familia espera una cosa de nosotros, pero dale la contra. Haz lo que no deberías de hacer. Sé lo mejor que puedas y alaba a Dios lo mejor que puedas. Alaba a Dios como nunca lo has hecho. Danza como nunca has danzado. Grita como nunca has gritado. Aplaude como nunca le has aplaudido. Haz lo que no deberías de hacer según los religiosos. Oiga, porque hay veces cuando va a una iglesia, en una iglesia debe haber vida. Usted sabe que Dios es un Dios fiestero. Que la fiesta de los panes sin levadura, que la fiesta de los tabernáculos, que la pura fiesta se la llevaban. Porque es un Dios de alegría. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, todo lo que hay es música, alegría y gritos y todo. ¿Y por qué la iglesia de Dios aquí en esta tierra hay veces que parece museo de cera? Están las alabanzas y estamos así. Casi le ponen un espejo a ver si respira o... Está una iglesia a un lado de una funeraria y le hablaron para que fueran a recoger un muertito. Pero llegaron y se equivocaron, se llevaron a uno de los líderes que estaban allá afuera. Lo miraron y dijeron: este sí está muertito, vamos. Pero la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia viva, una iglesia alegre. Claro, todo con respeto y con orden, pero con alegría, con gozo. Por eso, hermanos, amén. Cuando está ahí, diga un gloria a Dios. O si le pega, diga mamá o mamá, ¿verdad? Pero hay algo que sepamos que está todavía ahí vivo. Fíjense, hay veces que hacemos más ruido para otras cosas que para la bondad de Dios. Vamos a un estadio
y mete un gol el mejor equipo de México, que es el América. Ya los de Guadalajara dijeron. Y gritan así como gritaron ahorita ustedes. Yo le digo a los hermanos, Dios es americanista, porque dijo que nos iba a dar fuerzas. ¿Cómo? ¡Ah! Como las águilas. Y las chivitas nomás para el sacrificio. Pero a veces hacemos ruido para más cosas, hermanos, amén. Pero para Dios tenemos que traer ese gozo. Ser, hermanos, amén, gente que seamos diferente a lo que la gente, la religión, la sociedad espera. Este mundo va a cambiar cuando nosotros también cambiemos. Que puedan mirar, hermanos, amén, que no somos una religión, que somos personas con una relación personal con Dios. Que no somos personas que estamos jugando a la iglesita, pero que somos personas entregadas a un propósito y a un plan de Dios. Mi hermano estaba diciendo, ¿verdad?, de que hay veces que nuestros planes no resultan. Déjame te digo por qué. Hay veces que Dios va a destruir tu plan para que tu plan no te destruya a ti. Porque dijo Dios que sus planes son más altos, más grandes, y Él ve más allá de lo que tú y yo podemos mirar. Cuando hay cosas que no resultan, es porque Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Así es de que hay veces que Dios va a destruir tu plan para que tu plan no te destruya a ti. La sociedad está esperando que caigas, que seas un mal testimonio, pero tú rompe las reglas y sé el mejor hijo de Dios. Da el mejor testimonio que sorprenda al diablo y a la sociedad y a tu propia familia. Haz lo que supuestamente no deberías de hacer. Hay veces que le digo a mi familia, tenemos un chat en donde nos saludamos todos los días. Pues ya mis hermanos, mis hermanas, bueno, mi hermana murió la hermana mayor hace el año pasado. Y ahora ya nomás queda una hermana y mis hermanos. Y siempre nos saludamos, ¿cómo están, familia? Dios los bendiga y todo eso. Y cuando les anuncio de que voy a salir a alguna misión a un lugar peligroso, siempre entre ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué arriesga su vida? Tiene familia, tiene hijos. Pero mi hermana, la más chica, siempre dice, pero yo les digo, porque es algo que Él ama, porque Él es diferente, porque hay una carga en su corazón por esa gente que necesita a Dios. Quizá no podamos cambiar el mundo, pero podemos llevarles el evangelio de Cristo, que puede cambiar su vida, y no solamente su vida, pero su descendencia también. Un día, hace años, una simple oración, como dice mi esposa, cambió nuestras vidas. Y no solamente cambió nuestras vidas, pero cambió nuestra descendencia. Yo venía con ese alcoholismo de 7 años, alcoholismo crónico, desobligado y en muchos vicios más. Pero esa oración que Dios cambió mi vida, cambió toda mi historia. Ahora puedo ver a todos mis hijos sirviendo a Dios. Y una de mis hijas de en medio, ella es pastora junto con su esposo en una iglesia donde están teniendo un tremendo avivamiento ahí en la ciudad del Monte en Los Ángeles. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque empezamos a hacer lo que supuestamente no deberíamos de hacer. Ser diferentes, ser diferentes, ser diferentes. Así es de, haz lo que supuestamente no deberías de hacer como lo hizo Jesús. Cuando vas a bendecir a alguien, cuando vas a bendecir a tu familia, cuando vas a bendecir la sociedad, cuando vas a bendecir este mundo, haz lo que no deberías de hacer. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti.
Ten una bendecida semana.